Continuamos con Pedro Vera de Pitucos Marrones. Estábamos hablando de temas tabúes, ¿no? Temas tabúes que no deberían ser tabúes. Y que los políticos, políticos entre comillas, no abordan, se mueren de miedo, se acobardan, titubean, tartamudean. La legalización de las drogas, ¿no? Que es algo que yo no sé por qué en el Perú no se plasma en algo efectivo. A ver, ¿Por qué crees tú que eso no ocurre? yo creo que es histórico, complejo. Acuérdate, está la Convención de Estupefacientes de 1961 y previo a ello lo que tenías era un mercado en el que incluso la hoja de coca se comerciaba como parte de se comercian los minerales, entre 1800 y 1900, ¿no? 1890 a inicios del siglo pasado. Y luego es Estados Unidos el que inicia esta carrera del prohibicionismo. Finalmente se establecen estas convenciones, se prohíbe a nivel nacional, pero lo que se abordaba principalmente en las convenciones es el tema de tráfico. Básicamente, si tú lees las convenciones, dicen lo que queremos es controlar, erradicar, el ámbito es el tema del tráfico ilícito, porque, digamos, va a haber una investigación, un conocimiento respecto a estas sustancias que sabemos que producen efectos, digamos, en el cerebro humano, llamémoslo así, no efectos malos o positivos, sino de placer, para ponerlos en términos lúdicos. O sea, ese es como que el primer momento. En paralelo hay drogas legalizadas. El alcohol es una droga. El tabaco es una droga. Y la más consumida y más psicoactiva y pasada piola es el café. ¿En serio? Claro, la cafeína es la droga psicoactiva más consumida en el mundo. Yo soy un adicto entonces. Yo también, claro. Me declaro un confeso adicto al café. Y el Perú es un país cafetero. El Perú es un país que tiene café de especialidad. No sé si has ido a las ferias que hay, te recomiendo. No, Con 40 sistemas de filtrado distintos. Son grandes, multitudinarias. Pero a media cuadra de mi casa hay un lugar donde Eres un coffee shop, literal. Sí, pero te está vendiendo cafeína para que tú te tengas un efecto psicoactivo. Y es normal. Y todas las mañanas. Y todas las mañanas, claro. Ya, lo mismo el alcohol. Es un depresor del sistema nervioso central, hablando técnicamente. Y los últimos estudios demuestran que nada bueno te hace. Ni la copita de vino al día. Ya antes se pensaba que sí, pero no, ya nada. Ni el pisco. Ni el pisco, nada. La insignia. No puede ser. Que el pisco también es considerado así. O sea, es bacán, pero bueno no es. Digamos, el alcohol. Es un trago no. Es algo que podrías prescindir en la vida y no te haría nada malo. Yo no podría prescindir. Yo también, ayer le metí una chelita, pero digamos, no va en la lógica de la salud pública como un tema en riesgo que justifique que evite que en el mercado exista determinada sustancia. ¿No? Porque ya tengo café que mata gente por sobredosis, alcohol que mata gente por sobredosis y tiene mucha estadística de producir problemas. ¿El café mata gente por sobredosis? Anualmente sí, claro. Además que la café... ¿Tienes que tomar 2 litros de café? Pero hay gente, pues. Bueno, sí. Y también hay pastillas de cafeína en la farmacia. Y te las venden sin receta médica. No estén comprando cosas en la farmacia. Sirven mucho cuando estás en trago, te metes las pastillas de cafeína o el Red Bull. Tómate 7 Red Bulls y vas a ver cómo te revienta el corazón. No, sí. O el que toma cinedafilo con Red Bull en una juerga y alcohol y termina en la clínica. O sea, tú te puedes matar de sobredosis con lo que hay en el mercado legal. Exacto. Eso nos parece que no supieran. Sí. No, pero hay que decirlo. Hay que decirlo claro. Porque, oye, claro, tu tío de 60 años que llega borracho y está saliendo con la de 20 y lo encuentras porque le dieron un paro cardíaco. No es porque estaba mal del corazón, es porque se pasó de vueltas con la mezcla que hizo. Claro. Entonces, pero eso no se habla. Entonces la gente dice, bueno, ya. ¿Por qué? Porque... Pero se escandaliza, se rompe la vestidura. Marihuana. ¡Oh! Claro, huelen. Y es como... Nada más me encanta el olor claro, de la es como, marihuana. no. Y es que huelen ignorancia, huelen prejuicio, huelen discriminación. Eso es lo que huelen. Ellos huelen lo que ellos creen que es. No lo que tú eres. Y eso viene de mano de una propaganda también, por eso te explicaba el tema histórico de 100 años. La prohibición vino de Estados Unidos, es lo que te decía. Y en Estados Unidos, ¿qué es lo que más le molestaba? Yo creo en el fondo del cannabis. Como la prohibición del alcohol también está en Estados Unidos. Se dieron cuenta, pero en el alcohol no tenían esta situación. El cannabis rompía brechas sociales, barreras sociales. Las chicas blancas se iban a los espacios de jazz a bailar con negros. Se besaban, se relacionaban sexoafectivamente y eso a los blancos los pasaba de vueltas. Porque el cannabis te relaja y te permite estar en un estado de sensibilidad, digamos, mayor y de interacción mayor, rompe esas barreras, puedo hablar con personas que inicialmente pienso que son distintas, son mis enemigos. Sí. No te genera esos conflictos como en una borrachera la gente se termina agarrando a golpes.
sino que la gente fuma y termina conversando y haciéndose mejores amigos, ¿no? Hablando tonterías y medias, o la inmortalidad del mosquito, como diría mi papá, cualquier tontería que se te ocurra en ese momento. Entonces dijeron, no. Y por eso también se le daba el nombre marihuana. O sea, no es un nombre, digamos, técnico. El nombre técnico de la planta es cannabis sativa. Sí. Y así se encuentra regulado a nivel del códex, o de la enciclopedia, está donde están todas las especies botánicas. Entonces, en el Perú concretamente, lo único que está prohibido es el tráfico. El consumo no está proscrito. Pero acá se trata Pero el al consumo, ¿hasta de qué cantidad? No hay un límite. Ah, no hay un límite. Es que ahí hay una confusión. O sea, justo- tú puedes tener tu... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos lugares así? ¿Tu indoor? ¿Qué es eso? ¿Cómo le decimos nosotros? Tu ¿Tu invernadero? invernadero, ya. O sea, eso es lo que yo planteo. Ah, ya. Y eso es lo que yo defiendo, como en los casos que te comentaba antes de que empezáramos la entrevista, que eso es parte del ejercicio legítimo de un derecho. Porque lo que establece el tipo penal base del tráfico ilícito de drogas es que son aquellas actividades destinadas al consumo de terceros las que están proscritas. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando tú vendes eso. Cuando tú Ya. te trasladas, consigues algo, ayuda, mientras no sea para ti, es ilícito. Así como te gusta Ya. en manzanitas. Pero si tú haces acciones orientadas a ti, para empezar, la más fácil, comprar, cuando yo caigo a alguien porque compró y agarran al comprador y al vendedor, el vendedor es sentenciado y el comprador es absuelto. El comprador es testigo y el vendedor es imputado. Porque el que compra nunca comete delito. Pues si es para él, ¿no? Nunca, no importa, porque la situación es atípica, no está regulada. En Argentina, por ejemplo, en la ley de drogas está regulado. Que si te encuentran con la cantidad que corresponde al consumo para lo personal, te vas al centro de rehabilitación o un año al penal. En Perú eso no existe. Pero en Perú es mucho más rígido. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar por la propaganda de la prensa y de la policía respecto a cómo se tiene que tratar a un consumidor. ¿Por qué? Porque quieren ver que un consumidor es un fracasado, una persona incompetente. En los hechos, tú que has defendido, ¿cómo se llama? Casos en esa línea. ¿Cómo actúa la policía frente a un consumidor de marihuana? Primero te tratan discriminatoriamente. Porque para ellos lo que hacen tú está mal. O sea, yo saco a la gente y el fiscal y eso lo que le dicen es, hijito, espero que no vuelva a pasar, que esto entiendas que haya sido un error. No que tu abogado te sacó porque tiene razón y legalmente no has hecho nada, sino que tú estás mal. Mira lo que les has hecho pasar a tu mamá. Es como, bro, acá lo que se debió evitar era detenerlo, porque si fuéramos un poco más, con un poco más de sentido común, algunos policías, no detendrías a alguien que no, pues... Y por cantidades que ya en otros ámbitos del mismo globo, con seres humanos de las mismas características, le hace Brasil, ya puedes andar con una onza en la calle, hablando de la onza de oro. ¿Ya? Ahora puedes hablar con una onza de marihuana en Brasil, o de cannabis sativa. Y En nadie la- te puede detener. En la región, ¿cuáles son los países de vanguardia en este ámbito? Chile, Ya. Uruguay. Para mí Uruguay te diría el top. Luego vendría... Uruguay siempre es el top. Sí, claro. En todo, además. Porque son pocos. Bueno, sí, sí, mi teoría son sí, 6 millones, lo puedes sí, tener sí, controlado. sí, sí. Para Sudamérica no debería subir de 10 millones en la población. Países de 10 millones deberían poner el límite. Pero ya, Uruguay, que lo tiene regulado a nivel de farmacias, lo vas y lo compras en una farmacia. Y van incorporando proyectos y tienen un instituto que se dedica a investigar y hacer research de los resultados de la legalización. Por ejemplo, el más importante, cuando legalizas, los menores de edad dejan de consumir porque el mercado negro se acorta, es más difícil acceder y además le quitas el incentivo de lo prohibido. Entonces la edad de iniciación se prolonga, se baja el consumo de alcohol significativamente, se ayuda a las pacientes que son dependientes de opiáceos, que es común en Estados Unidos y en varios lugares del mundo, y así se comienzan a apreciar los beneficios que no podrías evaluar ni testear si en un estado de prohibición como en el que nos encontramos acá. Pero ahora también es cierto que tienes mayor diversidad de drogas, ¿no? Tienes, bueno, y eso es lo más cocaína, gracioso. Tienes metanfetamina. Y eso es lo más gracioso, En porque ahí México te das viste unos nombres cuenta, rarazos, fentanilo y fentanilo. y MDMA y MDA. ¿Y sabes qué es lo gracioso, Pedro? Que es tan desfasado el tema, como lo sucede con el aborto y en general con los conservas, que ellos siguen discutiendo sobre cannabis cuando es algo que los jóvenes ya miran como, eso se mete Pedro y Pedro, porque son un par de viejos. Entonces, persiguen sustancias que ya la juventud ya las considera obsoletas. Mientras las fuertes, lo que en hard drug, las drogas fuertes, que son peligrosas y que deberían también ser ¿Esas reguladas. cuáles son para ti? Como te decía, la metanfetamina, el MDMA es fuertísimo. Ese es peligroso. La cocaína sigue siendo fuertísima. Tienes los opiáceos, para empezar por la heroína, fentanilo, que se han encontrado rastros en Perú. El famoso Tusi en Perú, que no es Tusi, básicamente ¿Qué es eso? ¿no? Tusi. ¿Tusi? Tusi V No. es una droga que aparece en Estados Unidos
pero que acá en Sudamérica básicamente debe ser ketamina, que es anestesia de caballo, con cocaína y A algún su colorante madre. rosado. Qué Porque no se bestia. consigue tusi puro. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Que todas esas drogas sintéticas es lo que la gente consume ahora. ¿Por qué? Porque obviamente, y esa va, digamos, O sea, en mi hipótesis, y ¿no? LSD, El LSD también Ya. todavía se consigue en Éxtasis. goteras. El éxtasis es una pastilla en la que mezclan distintas sustancias como MA, cocaína, y al final no sabes qué te estás metiendo. Ya. Porque a lo que quería llegar es... Hay dos cosas que tendría que saber el Estado o cualquier regulador cuando hablamos de sustancias, y aplica igual al café, al tabaco, es información y calidad. Eso es lo único que puede hacer que controles el bienestar de la salud pública, porque solo de esa manera un ciudadano libre e informado, con un Estado que regule lo mínimo necesario, va a poder acceder a un producto que sepa qué efectos le va a generar. Porque si tú vas y te compras 200 cajas de cerveza en la puerta de la fábrica de cristal, nadie puede venir a decirte que no puedes hacerlo. Nadie. Y si prendes en Kik, que es por donde se transmite ahora, que te las vas a tomar hasta que te mueras, nadie puede venir a pararte. Y te puedes morir en vivo. Mm. Y es parte de tu libertad. Entonces, ¿por qué si puedo hacer eso no podría ser algo que no me mate? Es lo primero, que como consumir cannabis hasta quedarme dormido, porque lo único que va a pasar es quedarte dormido. Porque ellos lo deciden y porque es parte del control. ¿Y por qué creo que es parte del control? Porque ahí viene mi hipótesis, es porque en realidad, y le jode lo mismo que con el sexo y con la educación sexual y con todo lo que le jode a los conservas, le jode que vivas, que seas feliz un momento, le jode el placer. Mm. Pero ellos también disfrutan del placer porque te das cuenta de sus enredos que tienen, cómo son con esa afición que tienen por los travestis, por lo prohibido, por No, consumir y que- sustancias, y que el alcalde que es un beodo. Y que se reprime. Y que se ajusta para reprimirse ese deseo. Y te das cuenta que tienen un enredo con el O placer. tienen un tema ahí de closet también. También de entonces, closet, ¿ah? exacto. Y es como, o que si se chapan un travesti después no lo pueden aceptar y tengo que creer que se confundió cuando yo en realidad, como macho tóxico que soy, digo, un hombre se da cuenta y sabe a lo que va. Y en general todas esas cositas O que le van a parecen un raras. cine, ven películas así. Claro, y de ahí cuando los detectan dicen yo nunca fui a ese cine y tú te das cuenta, ¿por qué les da tanto, porque, Roche, tanto tanto roche. roche sentir placer por algo prohibido y es casi un pensamiento casi religioso? Y eso va de la línea con lo que quieren hacer, que yo creo que es un autoritarismo teocrático, ¿no? Es Tal teocrático cual, tal chicha. cual, sí, chicha. Que es una mezcla pero terrible, lo peor Sí. que se pudo. Entonces a mí sí me preocupa, por eso el tema de las drogas también va ahí. Y por eso si los preguntas es, a mí me han invitado a partidos para postular en estas elecciones y me da risa porque me decían, ya, pero no hablas de drogas. Pedro Salinas, tenemos comentarios en A ver. pantalla, lo vamos a poner. A ver. Muy buenas tardes, querido Pedro, querida Valeria, equipo de La Verdad a Fondo, gracias por el programa. No, gracias Claudia por vernos. Buen invitado, Pedrito, por eso cocino temprano para ver tu programa, soy tu fan. Gracias. La actitud del gobierno frente a las marchas es de represión y se siente desprecio desde el gobierno a su población. Es un caldo de cultivo perfecto para que algo se quiebre. No sé, no se entiende lo grave que es censurar las lecturas en los colegios. Es mi humilde opinión, un ataque directo a la libertad personal. Pero sobre drogas no dicen nada. Si nos roban datos de la RENIEC para abrir partidos que nunca pidieron permiso, todo es posible en Perulandia, eso es verdad. Eso es un dogma de fe. Todo es posible en Perulandia, en Peruquistán. ¡Wow! Pero era hoy, pero gracias por entrevistar a The Stoner Lawyers. Stoners Lawyer y conversar de drogas. Me da risa cuando las personas mayores me dicen, ¿qué significa Stoner's Lawyer? ¿Qué significa? El abogado de los fumones. Pues. Claro, porque era como parte de lo que te decía con mi profesora Ana. Además tienes que buscar como que una marca que pegue. Y esos son esos momentos de iluminación que uno tiene en la vida, que sentado decía, ¿cómo me llamo? ¿Cómo? Además, si Pituco Marrones, ese es tu crédito con tu letrerito. Claro. Me parece muy divertido. Y busqué, y nadie en el mundo se le había ocurrido. Y dije, bueno, seré el abogado de los No, fumones. buenazo. Porque los fumones no tenían abogado, pues, ¿no? No. Las drogas no tienen un abogado en el Perú. Entonces, y eso me ha permitido ver casos, por ejemplo, lo comentábamos con Pitucos Marrones, era como... Y ahí viene la otra parte del problema de lo que conversábamos, ¿no? Ya les jode el placer, no quieren que seas feliz, no quieren que escapes un rato de la vida rutinaria, sedentaria, esclavizante que tienes en este mundo tan veloz. Pero además... Pasa lo mismo que nuevamente que con el oro. ¿Qué pasa? Que cuando tengo un bien de cierto valor que es controlado, fiscalizado, prohibido,
lo que aparece son economías paralelas. Entonces, no solo está el mercado negro, sino que la policía también se da cuenta que se puede beneficiar si es que incauta, si es que detiene, si es que extorsiona. Y ahí es donde yo comencé a desconfiar plenamente de la policía, porque en esos 5 o 6 años comencé a ver cosas que ahora cuando las sacan en la tele y la gente todavía le cuesta creer, yo digo, yo ya Claro, sé cómo trabaja. Criminalizar las drogas es algo que favorece los carteles de drogas. O Tal sea, cual. eso es un 2 más 2 son 4. Claro. 7 por 8. La ONU ya dijo, no vamos a erradicar el consumo. Entonces hay que pasar a lo que muchas veces, y en lo que trabaja, la desconocer a Francesca Brivio, con el proyecto Sí, Soma. sí, claro, Ella claro, trabaja en el claro. proyecto Soma, que es el enfoque de la ONU contemporáneo para abordar el tema de sustancias, control de daños. Lo que estoy diciendo. ¿Cómo hago para que la gente que sé que se va a meter porquerías no se mate? No quede con daño permanente, no quede tarado, ¿no? No, acá es no consumas nada. Solo pueden consumir. Y lo más gracioso con las sustancias es que siempre los privilegiados se las han consumido. A ellos nunca nadie. No, obvio, o sea, un blanquito obvio. fumando en San Isidro, No, jalando, y o metiéndose sí. un tiro. Y lo El otro vio- día estaba en una lo vio discoteca con y le los decía a un abortos. chibolo, me estaba viendo y le decía, me acerqué y le dije, joven, tiene coca en la nariz, man. ¿Ya? Y claro, el pata me dice, estoy durazo. Y era como, ya, yo sé, pero no seas descarado porque se ve feo, man. ¿Ya? O sea, mis amigos, los más cocainómanos, tienen un poco de descoro con eso, ¿no? Y esta era una discoteca en Barranco de primer nivel. Entonces, o sea, claro, el privilegiado se droga, pero si eres marrón y pobre y te drogas, al bote y encima te extorsiono por las autoridades, Sí. quién sabe, por el Ministerio Público y hasta el Poder Judicial, y todos te sangran como si hubieras hecho algo malo. Y eso se extrapola a todo lo demás. O sea, hablamos al principio del aborto. Oye, Exacto. acá Hay clínicas una que se persona fundaron de clase por abortar. media alta tiene una niña que quiere abortar, va a abortar. Y va a abortar con toda la clínica. seguridad del caso, en una Claro. clínica privada. Pero acá tienes todos estos cartelitos Delito, en los postes. menstruación, retraso. en Y nos hacemos a los Sí, huevones. sí. Y no se regula el tema del No, aborto. no, para nada. Se prohíbe para más. nada, sí. Y ahí, pero es como que te das cuenta que además qué clase de médicos hacen estas malas praxis en ambos lados y no No, y además en propagan condiciones insalubres, antihigiénicas. o no donde propugnan se una puede morir. regulación adecuada. Y dicen, oye, esto es una realidad, se tiene que regular, no se puede erradicar. Es darle, es como Demolition Man, como meter a todos abajo al No mundo porque subterráneo. prohíbas va a desaparecer. No, pues acepten eso, Claro. acéptenlo y les cuesta. Y es parte de lo que ellos entendían como un fracaso y no, es un fracaso, es aceptar una realidad, ¿no? ¿Qué otros tabúes hay así que tú dices, Perú? La es unión, caverna? unión civil, La unión civil. los mata. Pero ahí va nuevamente con mis teorías conspiranoicas. O sea, en el fondo les interesa que nos reproduzcamos como si fuéramos cuyes, porque eso permite que haya una población pobre elevada y eso baja los costos de mano de obra. Y eso hace que para los que estén arriba el tema sea más cómodo porque pueden prescindir de uno y poner a otro. Y va de la mano con lo que comentábamos hace un rato, el tema educativo. ¿Por qué? Porque el que tiene plata va a un colegio para ser gerente y el que no, el hijo del que no tiene plata, a menos que su viejo se esfuerce mucho y rompa, salga, sea ese el Rompe el 20%, rompe el molde, Sí. va a seguir ahí. Y entonces todo el sistema está estructurado de esa manera. Por eso es que yo creo que lo siguen manteniendo así, no lo tocarían, porque les encanta. Y los que han permitido, y que ha habido una mutación, y creo que está hasta en libros, es, claro, de tener una aristocracia netamente pues, europea, heredada del virreinato, ahora se te ha incorporado una aristocracia chicha de provincia con otro tipo de conceptos, y es lo que te comentaba, que al final refleja por qué apruebas este tema del reinfo, por qué incorporas economías informales, ilegales, y cuál es, de alguna manera, la visión desordenada de país que tienen, ¿no? Sin decir, oye, la visión colonialista o aristócrata que se tenía hace el siglo pasado era la correcta, no lo creo, pero la de ahora tampoco creo que sea la mejor, porque deberíamos haber creado una versión un poco más civilizada de cómo debió gestionarse este país. Lo de ¿no? ahora es una cosa más híbrida, pero que avanza hacia una suerte de anarquía, descontrol, caos, ilegalidad al máximo. Y la gente es plenamente consciente de eso, por eso Normalizar la criminalidad. acumulan el capital tan cuanto pueden porque saben que de ahí solo vas a tener que enfrentar esta investigación. El domingo veíamos en Pitucos Marrones esta asesora de Yerí, su mano derecha, que decía que había sacado los 25 del sí, FP sí, y lo sí, otro sí, lo había sí, pagado en sí, efectivo sí. y esperan que tú te lo creas, pero no es que esperan que tú te lo creas. Saben que con una entrevista, hasta que la SUNAT le abra una investigación o la Fiscalía le abra una investigación, Yerí ya salió de Palacio. Y eso se vuelve una discusión de años, porque la gente ya entendió cuál es el negocio. El negocio es hacer capital como sea y luego, si lo puedes lavar y meter en otro lugar y no te pueden quitar nada, ganaste pues. La vida es una.
Y Qué el tema es loco, que a ¿no? nosotros nos formaron, quizás nuestros abuelos y la otra generación, en que la plata no se podía hacer de mala manera. Y ahora estamos llenos de gente que eso ni siquiera les pasa por el cerebro. Nada, nada, Entonces, por eso a nada. nosotros nos parece raro y por eso a ellos les parece normales. Por eso, si a ellos les parece normales, a las personas que están abajo, o sea, yo tampoco le puedo exigir a nivel cognitivo a una persona que no tiene suficiente preparación o no ha terminado la primaria que entienda que una actividad minera ilegal tiene un impacto en el ambiente que afecta negativamente a todos. Pero sí al político que lo regula porque por lo menos le estoy pagando para que lo haga y si no que dé un paso al costado, ¿no? O igual sus asesores, que por lo menos tendrían que estar más preparados por las políticas de recursos humanos que tiene el Congreso. Pero nadie lo hace, ¿por qué? Porque en el fondo no lo hacen por lógica, lo hacen por intereses privados. Y ahí es donde todo el sistema democrático peruano se desvirtuó. Porque lo que están haciendo es ver cómo sacar el país antes de tocar ese fondo. Y cuando toquemos el fondo, nos vamos a tener que reconstruir con lo que quede. Y ahí solo van a haber valientes, pues, porque el resto ya tienen casas en Miami, ya tienen casas en Europa, ya tienen los negocios acá, las universidades acá, y no tienen que vivir acá. El problema es de los que nos quedamos a vivir acá. En todo este contexto de lo que hemos conversado este mediodía, ¿cómo ves las elecciones que vienen? No, ya es como lo que comentábamos. Uno cuando es joven se las cree y conforme va envejeciendo va entendiendo que es la decadencia de lo que decías tú al comienzo, ¿no? De dos cosas. De la democracia como una posibilidad en el Perú, básicamente porque no creo que el sistema de elecciones represente correctamente a la población. Yo creo que tendríamos que tener, por lo menos en algún momento, un sistema de elección libre en el que tú y yo podamos ir y decir, los que tengan más votos en, no sé, en Instagram, pongan algo realmente donde entre la gente en un voto electrónico, algo que los 33 millones o la persona que está en la PEA, que deben ser 12, o no sé cuántos electores tenemos, 20 millones, puedan elegir y elijan a las personas que realmente consideran sin estar amarradas a un partido político. O lo que planteó Alberto Vergara, medio en joda, medio en broma, medio en serio, en una columna en La República, sus columnas que son una vez al mes, que salen en 2 páginas y suele abordar un tema, ¿no? Y si hacemos una lotería Ahí está, también. También, claro. a nivel nacional, Claro. y el que le sale el guachito, ese va al Congreso. Tal cual. O sea, una lotería por regiones. Sí, sí, Equitativa. sí. Me vuelve loco que Lima tenga o tantos sea, representantes, man. Claramente, a ciegas, esa opción Sería de mejor. la lotería va a ser mejor de lo Claro, que tenemos. claro. Pero largamente, o sea, a ese nivel estamos. Sería para película, le voy a decir al Barbas que haga un guión de eso. De lo bonito que sería el Perú que si pasara una cosa así, ¿no? Y que claro, que tenga... Y lo otro del problema de la democracia, porque además esta palabra democracia, como bien lo has señalado, es un eufemismo, algo que ya se Sí, vuelve no, abstracto, ya vacío. no tiene- Es que cuando Platón pensó en la democracia no pensó en el Perú del 2025 Ni y que cagando, cualquier no. huevón iba a postular. No. Discúlpenme la palabra, no lo pensó, o sea, No lo no era una pensó, posibilidad no. porque él pensaba la democracia para gente preparada, para gente estudiada y que sea un lugar en el que la gente preparada discutiera, no en el que los intereses privados fueran el motivo, el motor de cualquier acción, porque eso incluso con gente preparada deja de funcionar.